Un sábado por la tarde como cualquier otro, en el gigantesco centro comercial Anglo, los neones iluminan las vitrinas, las familias pasean, niños de la mano. Pero en la entrada de un nuevo edificio, una pequeña fila empieza a formarse. Un vistoso cartel anuncia la inauguración de un concepto inédito en Francia. Aquí, no hay necesidad de ordenar en la mesa, tampoco hay necesidad de esperar a un mesero. Una bandeja, autoservicio y platos baratos con la promesa de comer bien por poco dinero. El restaurante se llama Flunch, contracción de Fast y Lunch. Al principio, es una apuesta loca lanzada por Leonard Bocan, jefe del grupo Auchan. Inspirado por las cafeterías estadounidenses, él cree que Francia necesita un lugar sencillo, familiar y accesible para todos. Y está en lo cierto. El concepto de Flunch explota año tras año, convirtiéndose en una institución. Es el lugar donde las familias vienen a celebrar un cumpleaños, donde los abuelos llevan a sus nietos y los estudiantes comen algo después de comprar. Con su buffet de verduras ilimitado, platos tradicionales y precios inmejorables, Flunch representa la Francia popular, optimista y familiar de los 30 gloriosos. En los 90, Flunch predomina. Con más de 260 restaurantes en todo el país y 60 millones de comidas servidas anualmente, este imperio es discreto pero sólido. Pero lo que nadie vio venir es que el mundo iba a cambiar, que los estilos de vida se acelerarían, que los centros comerciales se vaciarían, que comer rápido sería sinónimo de hamburguesa, pokéball y entrega a domicilio, no de buffet caliente y bandeja deslizante. Y poco a poco, sin hacer ruido, Flunch comenzó a desaparecer. Menos clientes y aperturas, luego la pandemia asestó el golpe final. Un centenar de restaurantes cerrados en unos meses, oleadas de despidos, locales abandonados. Hoy, Flunch no es más que la sombra del imperio que era. Hola equipo Mindset, espero estén bien. Tras nuestro último video sobre Quick, un suscriptor me sugirió hablar de Flunch, una cadena de restaurantes favorita de mi juventud. Analicemos juntos su historia. Si tienen sugerencias de videos igual de interesantes, compártanlas, siempre es un placer leer sus ideas. Entonces, ¿cómo esta empresa, verdadero ícono nacional, pasó de ser la estrella de la restauración popular a un vestigio del pasado que intenta sobrevivir? Y, sobre todo, ¿qué errores estratégicos precipitaron su caída? También intentaremos descifrar juntos los elementos que nos permiten decir si la empresa aún tiene un futuro o si, como otras grandes cadenas, desaparecerá. Vamos. Un sábado al mediodía en la Galería Comercial de los Atlantes, el aroma a papas fritas y bistecs asados impregna los pasillos. En la entrada de Flunch, la fila avanza despacio. Con bandeja en mano, las familias se impacientan por elegir entre filete a la crema con judías verdes o papas fritas crujientes. Una madre le dice sonriente a su hijo, toma lo que quieras, es a voluntad. En ese tiempo, Flunch era más que un restaurante, era un ícono, una parada obligada luego de las compras, un punto de reunión para todas las edades. Los jubilados, niños y familias numerosas retoman sus costumbres, celebran cumpleaños y comen juntos sin arruinarse. Y funciona muy bien. El modelo es sencillo pero muy efectivo. Autoservicio, precios bajos, amplia selección y especialmente, verduras sin límite. Flunch es la cafetería democrática por excelencia. No se requiere reserva ni propina, sin sorpresas en la cuenta. Solo un plato caliente, una bebida y un postre extra grande. En 1995, la marca alcanzará su apogeo. Cerca de 260 restaurantes repartidos en Francia y en algunos países de Europa, como Bélgica o Suiza, más de 60 millones de comidas servidas al año. Un volumen de negocios estimado en 500 millones de euros, equivalente a 3.000 millones de francos en ese tiempo. En promedio, cada restaurante factura cerca de 2 millones de euros, una cifra enorme para un concepto tan popular. Y, internamente, el grupo se enorgullece de su rol en la economía diaria. Flunch es una marca del grupo Agapés, una filial de restauración de campos, y representa casi el 20% de su actividad. El eslogan, todos necesitamos flunchar, resuena en la radio, en la televisión, en los centros comerciales. Vamos a flunchar, todo da ganas. Entra directamente en el lenguaje cotidiano. ¿Qué haces al mediodía? Yo fluncho. Incluso aquellos que no les gusta la palabra la entienden. Flunch es la simplicidad, es la Francia popular y es asumido. En las amplias y luminosas salas con pasillos color pastel, hay de todo. Estudiantes de secundaria entre autobuses, parejas apuradas, abuelos que tutean a los meseros. Flunch no se conforma con sus logros. Buffet extenso con menú infantil por menos de 20 francos, opciones para mayores, postres abundantes, zona de juegos para niños y, en ciertos locales, hasta una cervecita para los adultos. Es un lugar para vivir, no solo para comer. McDonald's aún busca su modelo local,
como se ve en el video sobre Quick. Mientras que Burger King tiene dificultades para imponerse y que los Pizza Pie, Casino, Cafetería o Crescendo permanecen confinados a zonas locales. Flunch ha captado a las familias, que representan a todo un país. Pero en la sombra, algo se mueve, algo más siniestro, algo que Flunch no ve venir. El mundo cambia y los hábitos también. Y lo que Flunch ha construido durante 20 años pronto sería seriamente sacudido. A primera vista, nada ha cambiado en un Flunch. Los platos ruedan, los bufés desbordan y los precios siguen bajos. Pero al observar detenidamente, algo ha empezado a resquebrajarse, comenzando por el público. En el gran comedor de un centro comercial en las afueras, la escena es reveladora. Algunas familias, jubilados y grupos de amigos leales, ya no tan jóvenes ni treintañeros modernos. Una clienta le comenta a su esposo que algo es agradable pero un poco anticuado, señalando así el verdadero problema. Flunch se ha quedado estancado en su época. Mientras la sociedad francesa cambia, Flunch se aferra a sus recetas. El buffet a voluntad aún agrada, pero empieza a perder su encanto. La rapidez se ha vuelto el nuevo estándar. Con la llegada de McDo en muchas ciudades, la gente se acostumbra a ser atendida en 90 segundos. KFC, Domino's, Starbucks, Subway. Estas marcas brindan una experiencia rápida, codificada y juvenil. Por su parte, Flunch conservará un modelo lento. Cogemos una bandeja, hacemos fila en los puestos, nos servimos del buffet, encontramos mesa y nos levantamos para devolver la bandeja. En una era donde el tiempo es el activo más valioso, el modelo de Flunch comienza a parecer bastante engorroso. Pero hay más. El problema también es la evolución de los centros comerciales en sí mismos. A finales de los años 2000, la frecuencia de las galerías comerciales va a caer. El crecimiento del e-commerce vaciará los pasillos y la crisis económica reducirá las compras presenciales. La galería comercial ya no es el destino familiar que solía ser en los 80. Para Flunch, que depende en un 90% de sus flujos físicos, es una hemorragia silenciosa. Las galerías y los Flunch se vaciarán. En las oficinas directivas de Villeneuve-d'Ascq, el ambiente es serio. Un informe interno alertará sobre la situación. Caída de la asistencia en el 70% de los restaurantes, margen alimentario que se derrumba, aumento de los costos fijos, especialmente en personal. Un ejecutivo suspira que nos hemos vuelto dinosaurios. Flunch intentará acciones para remediar la situación. Rescate, refundir, se plantea modernizar los bufés discretamente, promover platos vegetarianos, probar formatos más pequeños y urbanos. Pero las raíces del problema son profundas. El modelo de Flunch se ha desconectado de los modos de consumo. El buffet a voluntad parece anticuado en la era de lo saludable, orgánico y personalizado. La comida en la cafetería, en la era de los patios de comida de moda y las entregas en 15 minutos, parece totalmente arcaica. Y luego llegará el golpe de gracia. 2020, la pandemia, confinamiento, centros comerciales y restaurantes cerrados. Flunch enfrenta el final brutal de una lenta agonía, con un imperio que se derrumba en pocos meses, clausuras sucesivas y pérdidas acumuladas. Lo más terrible es que Flunch no fue vencido por un competidor, sino que perdió por sí mismo. Contra la evolución social, estilos de vida acelerados, expectativas individuales y consumidores que prefieren ordenar desde un smartphone en lugar de llevar una bandeja. En un mundo donde adaptarse es cuestión de supervivencia, Flunch se ha quedado estancado, prisionero de su propia nostalgia. Pero la empresa va a intentar todo lo posible para recuperarse, modernizarse y hacer que los clientes regresen. En una sala de reuniones en Villeneuve-d'Ascq, el ambiente es tenso. Los números en las paredes son fríos y duros. Los clientes ya no vienen, los márgenes se derrumban, los costos fijos han matado toda esperanza de recuperación. En la mesa, una pregunta se repite. ¿Cómo salvamos lo que queda? Porque Flunch, al límite, se niega a rendirse. Entonces, decidió intentar un plan de última oportunidad, simple pero violento, vender todo lo posible. Entre 2021 y 2022, Flunch planea cerrar alrededor de 70 restaurantes. Algunos serán vendidos a otras cadenas, otros quedarán con los franquiciados y muchos cerrarán definitivamente. Es brutal, pero es vital para aligerar el barco. Luego, hay que reducir las velas. Enfocarse en las mejores ubicaciones, cerrar lo que no funciona, mantener solo los restaurantes Flunch en centros comerciales que aún tengan afluencia. Después, modernizar los bufés con más opciones orgánicas y platillos caseros. Renovar las salas con nuevos colores, muebles y áreas de juego para los niños. Instalar terminales de pedidos, comenzar clic y recoger, y modificar el discurso. Se acabó la imagen de la cafetería que es anticuada para jubilados. Flunch quiere volver a ser un lugar joven, familiar, sencillo y cool.
En algunas publicidades locales se lanza un nuevo mensaje: Flunch cambia, ven a ver la diferencia. Y por haber estado allí en persona, hace unos meses, en Lyon-Saint-Priest, debo admitir que me impactó un poco. Pero cuando intentas reparar una casa en medio de una tormenta, a veces ya es demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos, el problema es mucho más profundo. Porque Flunch aún se asocia con bandejas pesadas y verduras tibias bajo lámparas de calor en la mente de las personas. Y a las tardes en las que uno se aburre cuando va a pasear por centros comerciales que están vacíos. Cambiar un menú es sencillo, pero modificar una imagen en la memoria colectiva es mucho más difícil. En 2025 Flunch sigue operando, pero muy lejos de su apogeo. Solo 125 restaurantes siguen abiertos. En comparación con los 260 en su apogeo, la asistencia sigue siendo muy baja en muchos lugares. Los márgenes son muy frágiles. El Flunch de hoy sobrevive, pero ya no ilusiona. Para muchos, se ha convertido en un lugar que evoca recuerdos, pero no donde se construye el futuro. Flunch, inicialmente, era más que un Zen-Presto, era una revolución en la vida de los franceses. Por años, Flunch comprendió su época. La compañía se benefició del crecimiento de la clase media, el auge de los centros comerciales y el deseo de disfrutar sin complicaciones. Pero el problema es que ninguna época es eterna. Poco a poco, la sociedad cambió, los hábitos alimenticios cambiaron, la forma de consumir cambió. Y Flunch, por su parte, se mantuvo fiel a su modelo hasta que se volvió obsoleto. Y es aquí donde la historia de Flunch nos da dos grandes lecciones. Lo que te fortalece hoy puede hundirte mañana si te niegas a cambiar. Ser líder requiere percibir los cambios y tener el valor de reinventarse, aun cuando todo parece ir bien. La segunda lección es que una imagen se adhiere a la piel. Es fácil cambiar un menú o repintar un restaurante. Cambiar lo que la gente siente al escuchar tu nombre es casi imposible si lo haces muy tarde. Así que al lanzar un proyecto, empresa o tu carrera, ten esto en mente. En un mundo en constante cambio, el verdadero riesgo no es evolucionar, sino quedarse estancado. Porque ya lo hemos visto muchas veces en el canal, no es el más fuerte el que sobrevive, ni el más grande, es el que siempre sabe adaptarse. Entonces, ¿apuestas por un renacimiento de la marca o por su desaparición a largo plazo? La marca podría reinventarse enfocándose en un nicho, adaptando su modelo a nuevas expectativas. Más local, responsable y rápido. O quizás Flunch se convertirá en lo que otros gigantes caídos se han convertido antes que él, como Quick, el imperio belga que casi vence a McDonald's antes de prácticamente desaparecer en Francia, como se ve en el video que se muestra.